En una tierra donde nacieron algunas de las primeras civilizaciones de la humanidad, donde los ecos de la historia resuenan entre las ruinas de Babilonia y las calles de Bagdad, existe otra historia mucho menos conocida. Una historia de guitarras eléctricas que desafiaron el estruendo de las bombas, de baterías que marcaron el pulso en medio del caos, y de jóvenes que encontraron en el rock una forma de seguir siendo libres. Mientras el mundo miraba a Irak a través de la guerra y los titulares, en sótanos, garajes y pequeños escenarios se escribía una epopeya silenciosa. Queridos trotamundos del rock, esta es la historia del rock en Irak. El rock llegó a Irak durante los años 60 mediante la influencia de la música británica y estadounidense. Bagdad era una ciudad bastante cosmopolita, con clubes, universidades y una importante comunidad de jóvenes interesados en las nuevas tendencias musicales. Bandas como The Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin o Pink Floyd eran muy populares entre los estudiantes. También existían grupos locales que interpretaban covers y empezaban a componer material propio. A finales de la década del 70 llega al poder Saddam Hussein. Aunque resultó ser un régimen autoritario, el gobierno permitía cierto desarrollo de la música occidental siempre y cuando no representara una amenaza política. Pero la situación se pondría difícil en el país con la guerra entre Irán e Irak entre 1980 y 1988 y luego con la guerra del Golfo de 1991. Se puso muy difícil conseguir instrumentos, los discos llegaban por contrabando, se produjo la emigración de muchos músicos iraquíes y así la escena quedó reducida a ensayos privados y pequeños conciertos. El rock no desapareció por completo y logró sobrevivir por el intercambio de cassettes y CDs entre amigos. Este ejemplo de este país, Irak, con respecto al desarrollo del rock en esta región, nos hace ver cómo la realidad del rock puede ser diferente con respecto a cada país, independientemente de si se trata de un país capitalista, de un país socialista, de un país que tiene una dictadura, o que tiene un gobierno que está influenciado por ideas religiosas o ideologías de otro tipo. Independientemente de cuál sea su forma de gobierno, la realidad puede variar de formas muy diferentes. Acá en este caso, por ejemplo, el gobierno de Irak, con esta dictadura, este régimen de Saddam Hussein, no buscaba esto de prohibir el acceso a la cultura de Occidente. Así que se podía escuchar rock de manera tranquila, no había censura con respecto a esto, así como tampoco había censura con respecto a otras artes que vinieran de Occidente, siempre y cuando nada atentara contra el gobierno de ese país. Y vemos que este gobierno no se basaba tanto, como a diferencia de otros lugares de Oriente Medio, en reglas religiosas, sino que pasaba más por el nacionalismo, por esto de buscar cierto orden social, pero que nada alterara ese orden social, digamos, ni que nada atentara contra ese gobierno. Pero de ahí en más se veía abierto hacia lo que era Occidente con respecto a la cultura. Por eso muchos jóvenes, incluso antes del régimen de Saddam Hussein, como en los comienzos, podía escuchar rock tranquilamente, podía influenciarse por estos artistas de Occidente, por las bandas de rock de Occidente, pero después lo sorprendería otra realidad que serían las guerras. Ahí ya se pone muy complicado con el tema de la cultura, del desarrollo cultural, porque se ve influenciado por problemas de la guerra, problemas bélicos, problemas que ya tocan lo económico, lo social. Entonces la realidad cambia, como sucedió también en otros países en los que se ve sorprendido por estos problemas bélicos, y que justamente se ve afectada toda la vida en general, inclusive la música, la cultura. Y bueno, esto es lo que era la realidad de Irak. Después de la Guerra del Golfo de 1991, el país quedó sometido a duras sanciones internacionales. La economía colapsó y eso afectó todos los aspectos de la vida cotidiana,
incluso la música. Para un rockero iraquí de los años 90, era muy difícil conseguir guitarras y bajos de buena calidad. Cuerdas y púas, amplificadores, baterías y repuestos también. Lo mismo con los pedales de efectos y las cintas vírgenes para grabar. Los cassettes eran copiadas una y otra vez. Los instrumentos eran reparados una y otra vez. Los CDs eran traídos por familiares desde el extranjero. Las grabaciones eran intercambiadas entre amigos. Y las emisiones de radio de países vecinos podían escucharse siempre y cuando la señal lo permitiese. Era una época en que no había plataformas digitales. Internet masivo tampoco existía. Tampoco existían los servicios de streaming. Solo era posible por medios analógicos distribuir la música, que en dificultades económicas eran muy difíciles de acceder. La escena era muy difícil tanto para músicos como para aficionados. Las bandas ensayaban en casas particulares, en garajes o en lugares improvisados. Los conciertos públicos eran escasos. La crisis del rock no venía a base de prohibición, sino que era consecuencia del aislamiento, de la crisis económica y del ambiente cultural poco favorable para desarrollar una escena independiente. Muchos músicos aprendían canciones de bandas occidentales de oído, porque era difícil conseguir partituras o tablaturas. La música que influenciaba al rockero iraquí de los años 90 era Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, Metallica, Iron Maiden, Megadeth y Slayer. El rock iraquí en los años 90 era una comunidad de aficionados y un semillero de la escena que se haría visible al comenzar el siglo XXI. Tras la invasión estadounidense de 2003, ocurrió algo paradójico. Por un lado llegaron más discos e internet, y por otro lado la violencia se disparó. Muchos extremistas comenzaban a considerar al rock como música satánica. Los músicos recibieron amenazas y en algunos casos los músicos tuvieron que abandonar el país. Muchos músicos describieron esos años como una paradoja. Podían tocar la música que querían, pero era mucho más peligroso hacerlo en público. Entre 2003 y 2008 hubo pequeños recitales en sótanos, hoteles relativamente seguros, clubes privados, universidades y casas particulares. Estos recitales podían finalizar por corte de electricidad, toques de queda o explosiones cercanas. La llegada de Internet cambió todo. Antes era muy difícil conseguir música, pero desde 2003 comenzaron a circular foros, Messenger, blogs y MySpace. Luego vino Facebook y YouTube. Esta nueva escena resultó favorable porque las bandas podían intercambiar grabaciones caseras con músicos de Jordania, del Líbano, de Siria o de Europa. Internet permitió que una escena muy aislada encontrara público fuera de Irak. Entre las bandas más destacadas del rock iraquí podemos mencionar algunas. Por ejemplo, la banda Akrasicauda, que su nombre está en latín y en español significa escorpión de cola negra. Esta es la banda iraquí más conocida a nivel internacional. La banda se formó en la ciudad de Bagdad en el año 2001. Tocaban thrash metal y heavy metal inspirados por Metallica, Slayer y Slipknot. Después de la guerra ensayaban entre explosiones y cortes de electricidad. Recibieron amenazas de muerte por su música y finalmente huyeron de Irak y terminaron refugiándose en Estados Unidos. Su historia fue retratada en el documental Heavy Metal in Baghdad, que se convirtió en una referencia para entender cómo era hacer música extrema en un país en guerra. Tenemos también a la banda The Skyers, una banda de rock alternativo originarios de la ciudad de Bagdad que mezclaban rock alternativo con indie y post-grunge. Han tocado en festivales locales y en eventos culturales. Su objetivo declarado es demostrar que el rock puede formar parte de la cultura iraquí contemporánea. Son uno de los grupos que más ha contribuido a reconstruir una escena de conciertos en Bagdad. También está la banda Yutain One,
una banda que mezcla rock con elementos electrónicos y alternativos. No son tan conocidos fuera de Irak, pero han tenido presencia en la escena independiente local. Está la banda Dark Phantom, una de las pocas bandas iraquíes de death metal. Se formó en la ciudad de Bagdad. Su estilo recuerda al death metal melódico europeo. Las letras suelen abordar la guerra, el sufrimiento y cuestiones existenciales. Durante años grabaron de forma totalmente independiente y son muy reconocidos por muchos aficionados al metal en Oriente Medio. También está la banda Dogface Corpse. Es otra banda de metal extremo, de death metal, con influencias del groove metal, con producciones caseras y muy conocida dentro de los circuitos del underground de la región. Esas son las bandas más destacadas de Irak, que prácticamente no estuvieron tanto en Irak porque después tuvieron que emigrar hacia otros lugares de Oriente Medio y también hacia otros países más lejanos, ya yéndose a Europa o incluso a Estados Unidos. Pero vemos cómo estas bandas de rock, con su arte y con su trayectoria, van marcando cómo era la realidad de Irak. Es interesante esta banda Krasikauda, que es la banda más reconocida a nivel internacional de las bandas iraquíes, y que justamente han hecho un documental que es Heavy Metal in Baghdad, un documental del año 2007 que retrata cómo fue esto de hacer heavy metal en esta ciudad atravesada por tantos conflictos que ya llevaba desde décadas y que incluso después de la guerra de 2003, tras la invasión de Estados Unidos, no, como sucede con toda guerra, no se solucionan las cosas de inmediato apenas terminó la guerra, sino que pasa mucho tiempo, incluso surgen más problemas todavía, van emergiendo más problemas a causa de la posguerra y que tarda unos largos años hasta que se vuelve a estabilizar la sociedad y todo lo que es el orden en un país. Pero bueno, justamente acá menciona estas bandas. Si bien a mí no me gusta esto del metal extremo, pero me guste o no me guste, hay que destacar cuando en un país repercute este estilo, independientemente si me gusta o no ese estilo. Por eso destaco esta banda Krasikauda, justamente con esta historia que tiene esta banda, que refleja lo que se vivía ahí en Bagdad, en Irak, con respecto a cualquier otra banda que se ve, digamos, de alguna forma referenciado con lo que sería cualquier otra banda que le toca hacer esta música en este país donde hay tantos conflictos. De estas bandas, a mí la que sí me gusta mucho es la banda Yutain One o Yunoiton One, que es una banda que también se fue hacia otro lugar, hacía rock alternativo, con influencia de la música tradicional de Irak. Lo que me gusta de esta banda, que a diferencia de las otras, es como que esta banda mantiene esa identidad de Irak. Se ve esa parte original, podemos decirle así. Y se puede notar hasta un estilo que puede llegar a estar emergiendo de ahí, un derivado del rock, porque así como en Estados Unidos el rock surge del blues, con su mezcla de la música country, y también atravesado por una realidad social. Bueno, acá también se ve estas bandas que emigran hacia otros lugares, ya sea de Oriente Medio como de otros lugares más lejanos de Europa o Estados Unidos, y que van manteniendo esa identidad árabe, esa identidad relacionada con la música de Irak en este caso, pero que van añadiendo lo que es la música occidental con estas guitarras eléctricas, estas baterías. Entonces se va como emergiendo un estilo que es derivado del rock, que justamente va dando nacimiento a un posible género, que en caso de popularizarse más esto, que también asiste a esta realidad social que tiene que ver con la emigración justamente de estas bandas o de estos músicos o artistas de lugares así de Oriente Medio hacia otros lugares. Algo muy característico de estas bandas de todo lo que es Oriente Medio es que muchas veces tienen más éxito a nivel internacional que a nivel local.
A nivel local es como que se mantienen en el underground, pero se van a otros lugares de Oriente Medio, donde hay una escena del rock más grande, y tienen más éxito ahí. Y mucho más todavía si se van a Europa, si se van a Estados Unidos. Así que vemos cómo se ve reflejado la realidad que viven estas bandas, justamente en estas trayectorias musicales que hacen y en este arte. En Irak, el metal es utilizado como desahogo y las letras hablan de guerra, pérdida, miedo, muerte, corrupción, identidad y desesperanza. En la ciudad de Bagdad y en otras ciudades comenzaron a desarrollarse rock alternativo, punk, hardcore, hip hop y música electrónica experimental. Muchos artistas mezclaron ritmos tradicionales iraquíes con influencias occidentales. Esa diversidad hizo que la escena underground no fuera solamente metalera, sino un espacio amplio de expresión. El rock iraquí es muy variado. Algunas bandas hacen hard rock, heavy metal, rock alternativo, rock progresivo y fusión entre guitarras eléctricas e instrumentos tradicionales de Oriente Medio. Algunos músicos incorporan escalas del maqam iraquí, esta tradición musical clásica del país, creando un sonido muy particular. Muchos músicos iraquíes consideran que tocar rock es una forma de resistencia cultural que significa defender un espacio de libertad, creatividad y encuentro entre una sociedad marcada por décadas de conflictos. Esto se ve reflejado en una comunidad pequeña, conectada entre sí, pero con diversidad de estilos, donde encontramos metaleros, punks, góticos, y además de músicos también hay skaters, fotógrafos y artistas plásticos. Con el tiempo muchos músicos iraquíes emigraron y continuaron sus carreras desde Jordania, Turquía, Alemania, Suecia o Estados Unidos. A veces colaboran con bandas internacionales o forman nuevos proyectos que conservan influencias de la música iraquí. La historia del rock iraquí suele contarse casi exclusivamente desde su capital, Bagdad, sobre todo por la banda Akasikauda, la más conocida de Irak a nivel internacional y originaria de esta ciudad de Bagdad. Pero también hubo y hay otros focos interesantes. Tenemos a la ciudad de Erbil, la ciudad más importante fuera de Bagdad con respecto al rock. Esta ciudad tuvo mayor estabilidad durante muchos de los años de conflicto y también tuvo más contacto con Turquía, con Europa y con la diáspora kurda. Desarrolló una vida cultural relativamente más abierta y con más presencia de eventos internacionales. Allí surgieron músicos de rock, metal y proyectos alternativos, y también se convirtió en un punto de encuentro para artistas desplazados de otras partes de Irak. La escena de Erbil suele tener una conexión fuerte con el rock occidental, pero también con la identidad kurda y la música tradicional de la región. Está Sulaymaniyya. Esta ciudad tiene reputación de ser una de las ciudades más intelectuales y culturales del Kurdistán iraquí. Su ambiente universitario y artístico favoreció a las bandas de rock alternativo, a los músicos experimentales, a las fusiones entre música kurda y rock y a los espacios culturales independientes. Quizás no es tan conocida internacionalmente como Bagdad o Erbil, pero dentro de Irak tiene una tradición artística muy fuerte. Tenemos a Mosul. Esta ciudad tenía una vida cultural importante antes del año 2003, con músicos jóvenes interesados en estilos occidentales. Sin embargo, su historia reciente fue muy dura, marcada por la violencia sectaria después del año 2003 y también por la ocupación del Estado Islámico entre los años 2014 y 2017, y la destrucción de muchos espacios culturales. Durante el periodo del Estado Islámico, escuchar o tocar música occidental podía ser extremadamente peligroso. Muchos músicos tuvieron que esconderse, abandonar la ciudad o dejar la actividad artística. Después de la liberación de Mosul, hubo esfuerzos para recuperar una vida cultural, aunque la reconstrucción ha sido lenta.
También tenemos a Basora, la gran ciudad del sur, que también desarrolló aficionados al rock. Su conexión histórica con el comercio internacional hizo que circularan influencias musicales extranjeras, aunque la escena rockera fue más discreta que en Bagdad o el Kurdistán. La ciudad tiene una identidad musical propia muy fuerte, vinculada al maqam iraquí y a la música popular del Golfo, por lo que algunos proyectos modernos mezclan esas tradiciones con guitarras eléctricas. Hay otras escenas más pequeñas, como son las ciudades de Nashad o Karbala, ciudades religiosas y conservadoras donde el rock fue marginado, pero donde hubo jóvenes interesados en el metal, el punk, el rock alternativo y la música extranjera. Y aquí entra un factor importante que es la geografía. Así como habíamos visto en otras partes del mundo, y como seguiremos viendo también en otras partes del mundo, las regiones geográficas influyen, ya sea si es la capital del país, si es una región que está más ligada a otro país, que está más ligada a la música extranjera, o también influye si es un lugar donde es muy conservador el ambiente, o a lo mejor está influenciado por tradiciones religiosas o otro tipo de ideologías, como también de alguna forma va formando esa música. Si va a ser una música marginal, si es una música disidente, si es una música más bien abierta o popular. Bueno, todo eso justamente acá en este caso de Irak se va viendo cómo distintas ciudades tenían sus distintas reacciones con respecto al rock, sus distintas trayectorias, su distinto desenlace, y que estaba muy influenciada por varios factores que se pueden analizar. Puede ser desde si es la capital, por el gran movimiento que hay en la capital, o si es una gran ciudad, una ciudad grande, también por el movimiento de la gran ciudad. También si estaba más pegada a un país limítrofe, que a su vez ese país limítrofe tenía más apertura hacia Occidente, también se ve influenciado por eso. Así que vemos cómo este hecho de la geografía influye mucho en lo que son los géneros musicales y en la formación de los nuevos estilos. La actualidad del rock en Irak es muy distinta a la de los años más duros de la guerra. No puede hablarse de una escena masiva, pero sí de una escena pequeña, activa y mucho más conectada con el resto del mundo. Ya no se trata de sobrevivir, sino de crecer. Hoy se puede tocar rock en Irak sin necesidad de hacerlo en espacios escondidos. Sin embargo, el público sigue siendo reducido y la infraestructura en vivo sigue siendo limitada. Bagdad y Erbil son los principales focos. En Bagdad existen pequeños recitales, eventos universitarios y centros culturales. En Erbil se ofrece un entorno relativamente más estable y donde también se celebran festivales musicales con artistas locales e internacionales. Con respecto a las bandas actuales, mencionamos a Dark Phantom, que sigue publicando música y lanzando nuevo material. En 2026 presentó el sencillo The Red Line, manteniendo su estilo de death metal y de thrash metal, con letras críticas sobre la violencia, el fanatismo y la corrupción. También está la banda The Skyers, una banda orientada al rock alternativo. Y también mencionamos a la veterana banda Yutin One, que ha evolucionado hacia un sonido que combina rock, pop y reinterpretaciones de canciones tradicionales iraquíes. Internet es el gran escenario. Muchas bandas ya no dependen de sellos discográficos ni de radios locales. Publican directamente de YouTube, Spotify, Bandcamp e Instagram. Esto les permite llegar a oyentes en Europa, Norteamérica y otros países de Oriente Medio sin necesidad de una gran industria musical por detrás. La escena musical de Irak es más diversa. Algo llamativo es que el rock ya no domina el underground iraquí como en los años posteriores a 2003. Hoy comparte espacio con el hip hop, la música electrónica, la música techno, el indie, el post-rock y el metal extremo. El rock iraquí sigue siendo una escena de nicho muy lejos del peso comercial que tiene el pop árabe, pero está lejos de haber desaparecido. Hay bandas que siguen grabando,
músicos jóvenes que forman nuevos proyectos y una comunidad de aficionados que, aunque pequeña, es muy apasionada. La gran diferencia con los años posteriores a la caída del régimen es que hoy el desafío principal ya no es tocar bajo las bombas, sino conseguir más espacios, más público, más infraestructura para que la escena pueda consolidarse. El rock en Irak demuestra que la música puede sobrevivir donde todo parece derrumbarse. Sobrevivió a dictaduras, guerras, atentados y prejuicios. Y aunque su escena sigue siendo pequeña, cada banda que nace, cada concierto que se organiza y cada canción que cruza las fronteras recuerda una verdad sencilla. Las ideas, el arte y la creatividad son mucho más difíciles de destruir que cualquier edificio. En una tierra conocida por sus conflictos, el rock también ha escrito una historia de valentía, amistad y libertad. Queridos trotamundos del rock, esta ha sido la historia del rock en Irak. Es una historia pequeña pero muy apasionante con respecto a la realidad que se vivió, con respecto a estas bandas que surgieron de allí, que son bandas que llegan a tener gran reconocimiento internacional. Va a ser muy interesante también ver otras partes de Oriente Medio. Ya habíamos visto anteriormente el tema de Jordania, ahora vimos el de Irak, y hay otras partes de Oriente Medio que han desarrollado escenas más grandes con respecto al rock, y hay otros países de Oriente Medio que se han mantenido en el underground, ya sea por razones políticas, ideológicas, sociales, culturales, y que también es interesante ver en cada una, tanto si es en el underground como si han desarrollado escenas más grandes, incluso con festivales o con recibimiento de artistas occidentales o bandas occidentales. Tanto una como la otra va a ser interesante analizar este desarrollo en cada uno de estos países de Oriente Medio. Así como también va a ser interesante ver el desarrollo del rock en otros países del mundo, por lo cual siempre les pido que me dejen ahí en los comentarios qué otros países les gustaría que analizáramos con respecto al desarrollo del rock. De cualquiera de los 5 continentes, en cualquier país siempre el rock hizo su presencia y ha dejado historias muy interesantes. Estén atentos para los nuevos videos y nuevos episodios de este canal en los que seguiremos rock and mundeando por otros lugares del planeta.